Buenas. Bueno, ahora vamos a hacer la reseña de este super gran libro. Se llama Obras Maestras de Relato Breve. Este es con orientación didáctica. Esta es una edición de El Océano, ¿verdad? Estas son las obras maestras del relato breve. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Viene en pasta dura. Acá por acá no trae nada. Vamos a ver aquí lo que es que nos dice aquí en la solapa. Dice obras maestras de relato breve. Este es con orientación didáctica. Dice, esta antología añade a su valor literario una extraordinaria utilidad didáctica, que la convierte en obra de referencia para los estudiantes de literatura y de modo muy particular para el profesor de esta materia. En sus páginas, el lector hallará una sólida y selecta muestra de las más altas cimas conseguidas por el género desde el último tercio del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Y además, el estudiante y el profesor de literatura encontrarán en ella un apoyo de gran valor para el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje. Esta obra permitirá a unos y a otros trabajar con textos íntegros, cabales, reforzando con ello a un mismo tiempo el aprendizaje de la literatura y de la historia literaria, y el gusto por la lectura en plenitud como ejercicio intelectual, crítico y autónomo y como actividad placentera. Bueno, esto es, aquí si vemos, aquí tenemos este es Kafka, este es José Luis Borges, aquí tenemos, esta señora no sé quién es, aquí tenemos a Gabriel García Márquez, aquí tenemos al autor de Rayuela, Julio Cortázar, y este creo que es Hemingway. Este no sé y este tampoco, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver qué dice por acá. Dice obras maestras de relato breve. Dice contenidos: aprender literatura o convertirse en lector. Objetivos y medios en la didáctica de la literatura. Viene lo que es también la estructura narrativa del cuento, criterios y pautas para el comentario de texto. Y luego viene el cuento contemporáneo, evolución y características, y vienen todos los autores. Yo creo que esta es Woolf, esta a lo mejor es la Woolf, pero no sé. Bueno, vamos a ver para poderlo manejar, vamos a quitarle aquí la contracubierta para verlo. Miren, lo tenemos. Obras maestras del retrato breve. Ok, vamos a abrirlo. Y vamos a ver obras maestras del retrato breve. Dice con orientación didáctica. Es de Océano. Aquí viene lo que es una obra del grupo Océano. Bueno, yo creo que son varios autores. Dice que este fue impreso en España. Año, ¿cómo viene el año? Bueno, se le ve muy bien el año. A ver, vamos a ver qué viene por acá al final. Referencias. No, bueno. Ok. Aquí viene la presentación. Vamos a leer aquí algo de la presentación. ¿Sí? Dice, el sentido más elemental de una antología es su valor representativo y su razón de ser es la selección. Bueno, es una selección. Dice, por eso hay siempre en su fondo un componente de arbitrariedad. ¿Por qué unos textos sí y otros no? ¿Por qué tal o cual autor y tal o cual texto? Esas preguntas darían lugar
a una argumentación tan dilatada como inútil para escribir las razones de una selección impulsada a la vez que limitada por lo subjetivo. Los autores y las obras que integran esta antología constituyen una sólida muestra de los registros y calidades de un género literario, el cuento, que, alzándose desde la condición de género menor a que fue relegado por la historiografía literaria, nos descubre con claridad las alternativas esenciales del complejo recorrido que la literatura ha transitado en los últimos 100 años. Tremendas convulsiones han hundido, levantado y vuelto a hundir una y otra vez los edificios más inalterables de nuestra cultura, hasta instalarnos en una oscilación sísmica permanente. La literatura es testimonio y reflejo de esta conmoción, pero al mismo tiempo, más que simple testimonio, es protagonista del cambio. El cuento, por ser una destilación esencial de los grandes temas, su expresión más depurada, muestra con mayor transparencia y concisión que otros géneros la estructura y la naturaleza de la obra literaria. Los artículos Aprender literatura, convertirse en lector, es un artículo. Estructura narrativa del cuento y el cuento contemporáneo con los que se abre esta obra realizan un repaso fundamental de las encrucijadas de la literatura contemporánea, de las didácticas a ella asociadas a la práctica docente, siguiendo la evolución y los itinerarios del cuento. De esta manera, el valor en sí mismo tienen estas obras maestras de relato breve como propuesta literaria para todos los lectores. Añaden un extraordinario valor didáctico que la convierte en obra de referencia para los estudiantes de literatura, que encontrarán orientaciones críticas para acceder a la lectura y a la comprensión de las obras desde una perspectiva analítica, ilustrada con el estudio de algunos cuentos de esta antología. Asimismo, el profesor de esta materia hallará en sus páginas una fuente de recursos inagotables y un importante apoyo para sus clases. Esta obra permitirá a estudiantes, profesores y lectores en general trabajar con textos íntegros, cabales, reforzando con ello a un mismo tiempo el aprendizaje de la literatura y de la historia literaria y el gusto por la lectura en plenitud, como ejercicio intelectual y como actividad placentera. Bueno, pues como dice este libro, nos va a llevar a reforzar o al aprendizaje de la literatura. Nos va también a mostrar la historia literaria y aparte el gusto de la lectura en plenitud. Muy bien, esto es el libro. Aquí viene el índice. Aquí viene, por ejemplo, Aprender literatura o convertirse en lector, por José A. Vidal, es el primero. Viene lo que es la estructura narrativa del cuento, criterios y pautas para el comentario. Y viene el cuento contemporáneo, evolución y características, por Rolando Sánchez Mejía. Bueno, muy bien. Muy bien. Vamos a... Y tenemos las obras maestras del retrato breve. Y aquí tenemos todos los autores. Vienen por abecedario. Bueno, no viene por abecedario. Viene, por ejemplo, Nicolás Lescaut, El cuento del zurdo de Tula y la pulga de acero. Bueno, aquí viene Edgar Allan Poe. Bien. Anton Chekhov, El beso, los conocidos. Viene Franz Kafka, El cazador, Gracchus y otros cuentos. Horacio Quiroga, El hombre muerto.
Seguimos con los que conocidos. Algunos, pues claro que no los conocemos, pero los vamos a ir conociendo con esta obra. Juan Rulfo, No oyes ladrar los perros. Ernesto Hemingway, La luz del mundo. Seguimos con José Luis Borges, Deuches Requiem. Bueno, Henry Miller, Javeroch Constance. Seguimos, hoy son muchos. Julio Cortázar, Las babas del diablo. Aquí viene Margaret Atwood, Asesinato en la oscuridad. Gabriel García Márquez, El verano feliz de la señora Forbes. Mario Vargas Llosa, Los cachorros. Muy bien, bueno, esas son las obras que vienen y algunas conocidas, otras no tan conocidas, que las vamos a ir a conocer. Aquí viene Aprender literatura o convertirse en lector. Dice objetivos y medios de la didáctica de la literatura. Bueno, aquí nomás esto no lo vamos a leer, nomás lo vamos a mostrar. Por si le quieren dar pausa. ¿Sí? Dice, por la literatura a la competencia literaria. ¿Ok? Los objetivos de la enseñanza de la literatura. Del cómodo refugio historicista a la aventura de leer. La lectura en el aprendizaje literario. ¿Es un riesgo abrir las puertas del aula a la lectura literaria? Una obviedad, ¿no hay literatura sin lectura? Bueno. Por ejemplo, aquí dice, en cierta ocasión, un alumno de universidad cuya edad había colmado abundantemente la copa de la juventud y se inclinaba hacia la edad madura, ya en el meridiano también de una tardía carrera de humanidades, preguntaba al profesor, que le acaba de proponer, como al resto de los alumnos, la realización de un trabajo académico sobre la dimensión de la vida cotidiana en la Celestina. Si ya he visto la película, ¿debo leer el libro?, preguntó. Sin duda el sujeto en cuestión no era un lector, y considerando la edad y la perspicacia que denotaba la pregunta, probablemente no llegaría a hacerlo nunca. Pero a tenor de la naturaleza de los estudios que estaba cursando, podría, legalmente que no en propiedad, llegar a ejercer como profesor de literatura. Por fortuna, la anécdota tipifica solo lo absurdo de algunas estructuras académicas de naturaleza burocrática. Bueno, etcétera. La antología literaria, uso y abuso en la didáctica de la literatura. Una antología al servicio del manual. La inconveniente primacía de lo arqueológico. En el principio, naturalmente, Homero. Siempre se va a Homero. Las obras de Homero. Acá un enfoque didáctico en vía muerta. La antología como literatura de retales. Uso y prestigio de la antología. Literatura y comunicación. El espacio de los conocimientos para literarios.
Aquí viene ya, por ejemplo, el análisis de un texto de La uña, de Max Au. Aquí viene cómo se debe hacer un análisis. ¿Sí? El desarrollo del pensamiento crítico, el comentario de textos, objetivos didácticos de comentarios de textos. Muy bien, aquí fases, actividades y funciones del análisis textual, características de los textos para el comentario, la lección de la lectura, ni obligar ni prohibir, por ejemplo, aquí viene algo muy importante. Dice los derechos del lector. ¿Cuáles son nuestros derechos? Dice el derecho a no leer, es un derecho que tenemos. El derecho a saltarse de páginas, lo podemos hacer. El derecho a no acabar el libro, también lo podemos hacer. El derecho a releer, claro, si un libro nos gusta, lo podemos releer. El derecho a leer cualquier cosa, también es válido. El derecho a la satisfacción inmediata y exclusiva de las propias sensaciones, a la identificación, también. El derecho a leer en cualquier lugar, también tenemos derecho. El derecho a hojear, también. El derecho a leer en voz alta, también. Y el derecho a callar. Muy bien. Esos son los derechos del lector. Seguimos. Características de esa antología de relato breve. Bueno, ok. Entonces, esta es, entender que son puros cuentos. Relatos son breves, por eso se llama obras maestras del relato breve. Aquí viene cuál es la estructura narrativa del cuento, criterios y pautas para el comentario de texto. O sea, es para estructuras. Mira, aquí está. Dice el significado de la palabra cuento. ¿Qué significa el cuento? Tale y story. ¿Vea? Viene novela y novelli. Por ejemplo, ejemplum y apólogo. Definición del cuento. Y la definición del cuento. La medida ideal. ¿Cuántas palabras debe tener un cuento? El cuento como forma literaria. ¿Verdad? Superioridad del cuento. Intensidad y tensión. Cuento y evolución literaria de la tradición a la modernidad. La narración de la modernidad, el cuento moderno, análisis de sus rasgos, narrador y punto de vista. Está muy completo. Aquí viene ya el comentario, el texto, El hombre muerto, una semblanza del cuento de Horacio de Quiroga, historia o fábula, discurso, trama, espacio, tiempo, personajes, lenguaje y estilo. Enunciados y enunciación y estilos, el narrador omnisciente. Aquí viene otro ejemplo, No Isla de los Perros, de Juan Rulfo, historia o fábula, discurso, trama, espacio, tiempo, personajes y lenguaje y estilo. Primera persona, el punto de vista, los monólogos interior, el retorno de la oralidad. Bueno, aquí viene James Joyce. Y acá tenemos a Julio Cortázar. Descripción del espacio y dimensión del tiempo. Descripción del tiempo. Aquí viene toda la explicación. Otra vez, aquí viene otro comentario de texto. El verano feliz de la señora Forbes, de Gabriel García Márquez. Igual, historia, discurso, trama, espacio, tiempo y lenguaje y estilo. Personajes, las parejas, personajes planos y redondos, psicología y carácter. Y terminamos. Y seguimos con el cuento contemporáneo, evolución y características. ¿Qué es un cuento?
ficción y certeza o la imaginación como experiencia. Por ejemplo, aquí dice, ¿qué es un cuento? Dice, la pregunta ha acompañado al género desde sus inicios, al menos al género entendido, junto a la novela como categoría moderna. Pero el cuento es más antiguo que la novela, tan antiguo como la poesía, y quizá sus límites se confundan en el origen mismo de la literatura. No es tanto una confusión de géneros como una función de experiencias que hoy nos parecen de orden distinto, pero que en qué momento abarcaron la experiencia humana y no la experiencia autónoma de la literatura. Bien. Ficción y certeza o la imaginación como experiencia. Aquí viene Nicolás Lescaut y la imaginación legendaria. Aquí viene la indecisión de los géneros literarios. Edgar Allan Poe, la épica perfecta de un arte imperfecto. Es Poe el fundador del cuento moderno. Aquí está, Edgar Allan Poe. El relato breve, rentabilidad retórica y económica frente a la literatura compulsiva. La fusión de literatura y vida. El énfasis minimalista. La tensión narrativa y la fragilidad de las categorías. El relato como universo mítico. Aquí viene Hugo von Hofmannsthal, la palabra como núcleo. Aquí viene Ernest Marx, Borges, el arte de contar historias y en sí. Ok, esos son los tres, digamos, ensayos que vienen aquí, las tres que son aquí lo que vienen. Aprender literatura como dice el lector, la estructura narrativa del cuento y el cuento contemporáneo. Y luego siguen, ahora sí, obras maestras del relato breve. Aquí tenemos ya el autor, digamos, en este caso es Nicolás Lescaut, que es el primero, y su cuento. ¿Ok? Y así está integrado el libro, que trae una semblanza, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podemos ver aquí a Nicolas Gaulle, ¿verdad? ¿Quién fue? ¿Verdad? Y su cuento es El Capote. Y luego, por ejemplo, aquí El Beso. Aquí está El Beso, es Tianto Chejó. Bueno, entonces así está este gran libro, ¿verdad? Entonces es una semblanza del libro, ¿verdad? Para conocerlo. Y ya nuestro club de lectura, vamos a iniciar nuestra lectura con el primer cuento para ver si nos atrapa, que va a ser el primer cuento, el que viene aquí, ¿verdad? El primer cuento vamos a que es el de Nicolás Lescaut. Pero esto lo veremos ya en nuestro club de lectura. Por lo pronto aquí terminamos con la reseña de este fabuloso y magistral obra de arte, pues son obras maestras de relato breve, con los mejores escritores. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.